Los últimos 10 años me la pasé hablando de magia, en videos. El 2014, así estamos entrando al 2024. Diez años hablándole a la gente de magia. Publicaciones, textos, técnicas, rituales, libros que hoy hay gente, por ejemplo, la versión de la doctrina que se vende en Mercado Libre, por ejemplo, San la Muerte, Doctrina Unificada, cuaderno 1, que vos te puedes descargar gratis de la descripción del video, la vende un piratón, no la vendo yo. Es decir, hay gente que come de nuestra mano de estos 10 años de trabajo, ¿no? Y toda esa gente que come de nuestra mano tampoco nos quiere, en absoluto. Por eso este video lo pensé muchísimas veces, lo pensé para hacerle una gran producción, una gran intro, ¿sí? En un momento dije, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo porque son 10 años hablando de magia, no 2 meses, 6 meses. Son 10 años hablando de magia, no haciendo magia. La magia en mi vida tiene muchos años más, antes que la llamara así. Entonces miro hacia atrás el camino que me tracé y veo que voy cumpliendo los objetivos acorde me los establecí. No me traicioné. No me diluí entre las cosas de este palo. No participé, me excluí, me autoexcluí por completo de todo el sistema de magia y ocultismo de Sudamérica. No hice lobby. ¿Sí? En todo caso, vinieron a operarme a mí. Estos 10 años hablé con militares, policías, agentes secretos, gente que te opera porque tiene un problema mental y piensa que está en una misión secreta. Gente que te rompe las pelotas porque quiere que alguien la quiera. Entonces a veces con una puteada hoy, vos puteás a alguien hoy y te lo agradece porque lo toman como que les prestás atención. Son 10 años hablando de magia. ¿Sí? Y hoy, 13 de diciembre, ¿sí? Iniciamos, este es el comienzo después de 10 años de hablar de magia. Te das una idea la cantidad de gente que odia nuestro trabajo. Odia nuestro trabajo porque vive de la ignorancia. Nosotros pasamos guerras mágicas, gente mentirosa, gente loca, gente enferma de la cabeza, no que tenía un espíritu, sino que estaba mal de acá. ¿Sí? Los últimos 7 años con Mariela hemos vivido cosas, hemos recorrido muchísimo sin que ustedes sepan. ¿Sí? Hemos hecho otras cosas también. Y vuelvo a repetir, miro hacia atrás, ¿sí? Y veo el trabajo que se ha hecho en esta casa y lo que hemos podido construir. Y llego a la conclusión de que por más que le escribamos miles de volúmenes de magia, la mayoría no va a captar este mensaje, ni va a entender su significado por más fácil que se lo ponga servido. Y eso no es bueno. Con este libro termina el ocultismo. Así que váyanse buscando otro laburo, mucha gente. No se revelan misterios, ¿sí? No se levanta el velo de Isis como también en su momento, salvando las distancias, lógicamente se le acusó a Kenneth Grant. De hecho, el lado oscuro, el lado de la noche del Edén, la traducción correcta, habla de que en lo que hacía era levantar el velo de Isis y mostrarle lo que había debajo de las faldas de la diosa. Y no era así. Era un producto de la experiencia personal. Las razones por qué he hecho esto son la pura necesidad. La necesidad de trascender más allá de la carne. El deseo de trascender es una programación inherente a todo ser humano. De hecho, está descrito en la Biblia así, en el Antiguo Testamento. Quizás hablemos de eso otro día. Por lo cual, quise darle un comienzo modesto, no humilde. Ustedes saben que humilde no soy. Para algunas personas soy un sorete, para otros soy un genio, para otros soy un hijo de puta, para otros soy un forro, para otros soy un chanta, para otros soy un idiota. Para otros soy muy inteligente para unas cosas y muy idiotas para otras. La gente va siempre a pensar lo que quiera de vos
estés o no de acuerdo, así que es una cosa que no es un problema. Hemos visto mucha gente agradecida, hemos visto muchos milagros suceder en esta casa que no se usaron para mostrar, que no se usaron para vender, ¿sí? Y mantuvimos una independencia, que era lo que queríamos desde el principio, ¿sí? Una forma de trabajo que, aunque más lenta quizás, un español me escribió el otro día y me dijo, ¿cómo puede ser que lo que vos hacés no lo sepa más gente? ¿Cuál es la razón de que no llega más allá? Y a mí no me lo tienen que preguntar eso. Sí, esa no es mi preocupación. La doctrina unificada es el fin del ocultismo. Y eso es a lo que le teme mucha gente muy ignorante. Porque la información ya está disponible de la magia. Lo que no está disponible es cómo hacerlo. ¿Por qué? Porque hacerlo implica un gran sacrificio. Y solo estoy hablando de los 10 años que hablé de magia. ¿Sí? Por lo cual, Gamal Khan comienza así, muy callado, una cosa lenta, largoplacista, una cosa que está preparada para trascendernos a nosotros mismos, un conocimiento que te permite mantener la memoria más allá de la muerte. Eso es lo único que ofrece esta forma de trabajo con la magia. Ya no una metodología, ya no una corriente esotérica, ni siquiera la Tao, la Orden del Temple Austral, que es el nombre espiritual que tiene esta casa, la Tao, ¿sí? La Orden del Temple Austral, y nadie más puede usar ese término más que nosotros. Fue fundada hace muchísimos años, y esa Orden del Temple Austral propone la magia que emerge de nuestra cultura y del lenguaje que hablamos. Muchos no lo saben esto de la magia, pero mi reticencia a traducir al inglés y no publicar primero en mi lenguaje, la razón de eso, sí, porque muchas preguntas, si hablaras en inglés te conocería todo el mundo, sí, pero primero les voy a hablar a los que hablan mi lenguaje. Porque esta magia tiene su carga gemátrica, muchachos. ¿Sí? Y eso no se puede dar de golpe. Por lo cual, hoy les presento, esta es la copia que yo tengo personal del Gamal Khan, tomo 1. ¿Sí? Solo va a haber edición impresa, no va a haber edición digital, más o menos este tamaño. ¿Sí? Esta es de octubre, ¿sí? Tiene más páginas ahora, muchísimas más páginas que antes. Y este libro lo que trae, ¿sí? Es un cambio de paradigma. Es un libro que va a dar las claves, las llaves y las cosas que tenés que saber antes, por ejemplo, de practicar Doctrina Unificada Cuaderno 1, ¿sí? Que lo podés descargar gratis acá, mira. Puedes descargar el libro completo, de forma gratuita en formato PDF, en la descripción del video. A propósito, auspicia este gran proyecto espiritual. ¿Quién? ¿Quién va a ser? Mira. La doctrina unificada enseña cómo crear universos. Escuchá, los perros están afuera.
Me gusta escuchar la noche. Es un sistema de trabajo tipo cabalístico. Una de las líneas de trabajo es puro código abierto, es decir, todo el sistema está mostrado. ¿El qué está mostrado? Lo que no está mostrado es el cómo. El cómo viene haciendo lo que dice el libro. El cómo implica que tenga cierto conocimiento. Este tomo número 1, más que nada, es el cuerpo hermético del libro. Porque la doctrina unificada tiene que respetar los estándares universales de lo que una religión debe ser. Fíjate que a través de los tiempos han salido sectas, organizaciones raras, de todo tipo que pasan y quedan en el poder y son muy pocas y todas las demás se diluyen o desaparecen. O el líder religioso sectario va en cana por algún abuso, o enloquece, o se equivoca de enemigo y termina muerto. En esencia, ninguna religión sobrevive si no tiene un cuerpo hermético y tiene una coherencia teológica. Es decir, es una obra que va a ser examinada por teólogos. Es una obra que va a ser leída por jefes de Estado, antes de que ustedes puedan leerlo. Pablo, ¿por qué vas a hacer eso? Hago eso porque yo respeto las leyes universales. Porque rompiendo las leyes universales es fácil. Ahora, hacer lo mismo sin romper las leyes universales es el arte mágico. ¿Por qué? Porque el hombre está acordado a existir con estas leyes universales y el hombre debe transformarse en Dios con estas limitaciones. Por lo cual es un trabajo que tomará varias vidas. Para que tome menos tiempo necesitamos recordar por lo menos la vida anterior. La doctrina unificada te enseña evocación mágica a través de una sola máscara deífica, si vos querés. El Señor la muerte. Es la imagen central de la doctrina unificada. ¿Por qué? Porque es la puerta de acceso a la verdadera realidad, que no es esta realidad material, esta proyección, ¿sí?, de ilusión en la que vivimos, teniendo una experiencia para desarrollarnos espiritualmente. Por lo cual, hoy voy a presentarles el contenido del tomo 1 del gran Kashmakal Gamal Khan, que es el nombre completo, ¿sí? Y voy a leer del borrador final, ¿sí? La foto que mostramos el otro día en el grupo de Telegram, ¿sí? El presente libro brinda información básica sobre un sistema esotérico místico combinado que reduce a cero toda expresión de apropiación cultural y relega la estética por sobre la eficacia, dando así origen a un sistema en su total independencia, con su metodología y el tratamiento que requiere en el mundo de las acciones. Por supuesto, este tomo 1 está bastante orientado al mago, ¿sí? Este tomo 1 está orientado al que realmente le interesa, ¿sí?, entender lo que es la antitransmigración del alma, y que muchos otros magos antes han tocado el tema. No soy el primero que lo toca, obviamente que no. Pero sí es muy importante que entiendan que el sistema de la doctrina unificada está armado para no depender de ningún otro sistema, ni en sentido cultural, que eso es lo más importante, ni en sentido metodológico. Por lo cual, si bien muchas cosas son similares o iguales a los sistemas cabalísticos tradicionales, no es una fotocopia con algunos nombres cambiados. Eso es una estupidez. La doctrina unificada de San la Muerte, del Señor la Muerte, porque es más que un santo, ¿sí? El Señor la Muerte es una energía universal. Es una de las 6 fuerzas universales que hacen posible nuestra existencia material. Y el Señor la Muerte es el que les da este conocimiento. Entonces es a Él al que esta noche quizás en sus altares, ¿sí?, en sus arruandas, le agradezcan a sus ancestros la posibilidad de tener este trabajo disponible, obviamente en versión impresa en 2024. ¿Por qué versión impresa y no digital, Pablo? Porque primero va a leerlo muchísimas personas antes que ustedes. Pero no era que no te importa la opinión del otro. Van a leerlo las personas que tengan que leerlo. Luego que esas personas lo lean, ustedes van a leerlo y lo van a tener disponible en 2024. No doy fechas porque puede ser más temprano que tarde. Pero hoy, 13 de diciembre, oficialmente lanzamos este libro
a la disponibilidad del público bajo demanda. ¿Sí? Va a ser un libro que se va a pedir y se va a imprimir y se le va a enviar a la persona en cuestión. Va a haber distintas ediciones de lujo, con algunos artículos que pueden ser útiles para las operaciones mágicas y versiones estándar, etcétera, etcétera. Que a ustedes les gusta todas esas cosas como si esto fuera un producto de un shopping, ¿no? Vergonzoso. Más que nada hoy quiero honrar a Belial, que me ha dado la posibilidad de construir este sistema religioso, místico, esotérico y mágico, contenido en un solo templo, ¿sí? El templo de Anu. Vamos con el contenido. Primer libro del tomo 1, La nueva religión. Esta parte del libro iba a ir último, pero dije lo voy a poner primero. Primero porque es lo que todos los que buscan en libros de magia buscan encontrar en los libros de magia. Todavía tenemos la falsa esperanza de que te vas a volver ingeniero leyendo un libro de ingeniería, y no es así. Leyendo un libro no te vas a volver mago. Leyendo todos los libros posibles y haciendo lo que los libros dicen, vas a ser mago o meiga. Nosotros formamos magos. ¿Sos Babalorillá? ¿Sos Tata de Quimbanda? ¿No haces magia ceremonial? Bueno, ahora vas a hacer magia ceremonial. Y tus ancestros van a elevarse en conocimiento junto con vos. Pero el libro 1, La nueva religión, es un texto que está apuntado a los poderosos. Es un texto que para los que les gustan las conspiraciones van a encontrar información que jamás se dijo, por lo menos en español, de esta forma. Prácticamente el primer libro es una carta a la élite mundial, ¿sí? A las 15.000 personas que controlan este planeta y a los 15 tipos que lo manejan. Es para esa gente ese primer libro, porque en ese primer libro hay información que solo ellos pueden entenderla. Sin embargo, el libro le da al lector, como vos, como yo, personas comunes y corrientes, capacidades extraordinarias, para que puedas entender el significado de la imagen del santo y darte cuenta que la doctrina unificada no es idolatría, es magia ceremonial pura, con un contexto religioso centrado en el individuo y sin apropiación cultural. Sin embargo, hay fuerzas más allá de las culturas que deben ser documentadas para que una persona se desarrolle. Afortunadamente, y voy a ser lo más honesto posible sin herir ninguna susceptibilidad, y creo que todos van a estar de acuerdo, que la forma de hacer que la doctrina llegue a más lugares pasa en todos los estratos sociales, no solamente en las clases trabajadoras, o del hombre y la mujer de a pie, de trabajo, de vida de trabajo, con 2 o 3 trabajos para hacer, ¿sí? O que es un servidor público. Por lo cual, repasando, a partir de los próximos videos en este canal, va a comenzar el primer episodio, voy a empezar a dar enseñanza oral.
Y ustedes van a tomar nota en sus casas. Así que a partir de ahora, Pablo Barrera Magia acá es un programa participativo sin necesidad de tu presencia en los comentarios, ni los miembros, ni nada. Los miembros van a empezar a recibir otras cosas muchísimo más interesantes por las que pagaron previamente. Así que prepárense porque en los 3 niveles de miembros que vamos a mantenerlos así estable, uno pone una monedita, otro pone un poquito más y otro pone un poquito más. Que ya ponen por lo que les damos. ¿Sí? Que se los damos gracias a quien, a la que pone el dinero. Porque donde está el dinero está Dios. Así que Dios debe estar con Mariela seguro, mirá. Bien, eso es la primer parte, el primer libro, la nueva religión, ¿sí? La parte cheta de la doctrina unificada, por decirlo así en un lenguaje más urbano, ¿sí? Donde los niveles de exigencia van a tocar el globo de sus ojos. Así que muchachos, digamos, los muchachos de trabajo tienen su redención con la primera parte de la doctrina, el primer libro que contiene. Vamos con el segundo libro, Libro del Sol de Saturno 441. Liber Ignitum 441 Aleph. Es San la Muerte Doctrina Unificada, cuaderno 1, que te lo podés descargar gratis, como dijimos en la descripción del video. Esto da todo el significado cabalístico de los componentes, tanto de las palabras como del tipo de punto cardinal, elementos relacionados y demás cosas. Es una guía indispensable para aquellos que quieren trabajar magia ceremonial en Satariel o en Binah. Así que sirve para las dos cosas, muchachos, ¿sí? Tanto Right Hand Path como Left Hand Path. La doctrina es unificada, es una doctrina del pilar del medio y abraza ambas posiciones como válidas y portadoras de una verdad, ambas, y una mentira que los separa, que somos nosotros el pilar del medio, los que producimos la división entre las verdades. Este universo al menos está dividido en 4 pedazos. Tenemos que juntar esas partes para reparar un quilombo que tiene este universo para poder crear el tuyo. No se vaya a pensar nadie que cultuar a San la Muerte en la doctrina unificada simplemente significa pedirle para que tu mujer no te deje. También es válido. Sí, señor, claro. Para eso le cobro un trabajo, porque ya el conocimiento se lo estoy dando. Liber 441, como le decimos los muchachos internamente, o los que lo practican, mucha gente en distintos países de hace mucho tiempo ya, fue lanzado en 2016 y una reedición en el 2017 y una reedición en el 2019 y en el 2021 y ahora obviamente la edición completa. Por supuesto, todo viene con comentarios y explicaciones, por lo cual se va a extender más el tamaño final por lógicas razones, porque tiene muchísimos comentarios que necesita el lector para poder entender de qué carajo le estoy hablando, claro está. Más, este conocimiento te va a permitir, como San la Muertero, iniciarte en el trabajo con los generales de Saturno. Los poderes que otorgan estos San la Muerte planetarios de inteligencia supernales del sistema solar son las capacidades de transformación de la materia en mente, alma y cuerpo. Si aprendes bien, inclusive podés transformar tu cuerpo sin la necesidad de usar ningún químico. Sin la necesidad de usar ninguna cosa exterior que te transforme en la apariencia que vos querés tener, consciente o inconsciente. Por lo cual muchas personas espirituales, ¿sí?, con dificultades para identificarse con algún género, van a resolverlo con la doctrina unificada. En parte, lógicamente. Es decir, lo que se le teme a la doctrina unificada es su capacidad de trabajar con la dualidad, incluso en la síntesis, por lo cual aquí no se discrimina a nadie, ni por condición de raza, género, religión. Vos podés ser de cualquier religión, siempre y cuando seas San la Muertero. Esa es la única condición. Si no sos San la Muertero, tenés que ser de la nueva religión. Tenés que ser de la doctrina unificada, ¿sí? No se te va a obligar a nada. ¿Por qué? Porque vos sos el que se tiene que obligar a hacerlo. No te voy a llamar yo y decirte, hacé lo que te digo. No. Se terminó eso, muchachos. Ya estamos grandes para eso. Ya somos gente grande. Ustedes solo tienen que poder con lo que yo les doy. Si no pueden, si pude yo, pueden ustedes. Y me parezco bastante a la gente que se toma un colectivo. Ahí ya terminamos una suerte de devolución. Por esto este libro está más orientado a los magos en esta parte principalmente, donde le damos un cierre al Liber 441 para que ustedes
digamos, tengan mayor completitud de trabajo de lo que ya vienen haciendo, y obviamente son las cosas que yo he aplicado. Seguramente muchos que han practicado ya han recorrido más camino y se van a encontrar con novedades interesantes dentro de este segundo libro, dentro del tomo 1 del Gamal Khan, ¿sí? Disponible en 2024. No va a venir en color negro, les aviso. Después les voy a decir. Vamos con el siguiente libro, sin antes mencionar la persona que está pagando para que yo esté acá hablando. Yo no quería hacer este video y dije, no voy a hacer el video, y ella dijo, yo pago y lo haces. ¿Quién es la persona que me pagó para hacerlo? Mira. Libro 3. Esquema y regulaciones espirituales. Este es el nudo del libro. Ahí se habla en un lenguaje bastante discreto, sin violar ninguna ley hermética, por supuesto, respetando las reglas universales, cómo funciona el universo y cómo un sanlamuertero tiene que verlo. Por lo menos ver este punto de vista. La doctrina unificada es un punto de vista sobre un asunto. No es la totalidad de los puntos de vista. No es una religión, conquisté la casa, el auto, no. Es una religión para tu espíritu. Es para reconectar de verdad con la fuente. De donde provenga, da lo mismo para mí. ¿Sí? Ustedes del sendero de la mano derecha y del sendero de la mano izquierda y los caotas y todo son todo lo mismo para mí. Nosotros no podemos tomar ninguna posición en favor de ninguno de los dos, porque ninguno de los dos representa lo que la doctrina sí representa, ¿sí? Para un Rosacruz, esta es la rosa y la cruz. Miren, el símbolo de la doctrina está. Para algunos el símbolo de la doctrina son las dos cabezas del Asrat, o Asrat, la pronunciación un poquito más correcta. Para algunos es el símbolo de Isis, para otros es el símbolo de la vida. Para la otra es la unión del símbolo masónico de Telema junto con el de Rosacruz. Para otras personas son dos runas. Para algo, como dice la canción de Roland Rosábal, Bullets for Brains, donde un hombre ve un basural, otro ve un arco iris. Así que para cada uno es algo distinto. Leyes y regulaciones espirituales explica cómo funciona el universo próximo inmediato espiritual. Te explica el reglamento de este juego. No solamente el de la doctrina, sino el del universo. Es casi un libro que te cuenta muy por abajo con un lenguaje muy particular. Obviamente todos estos textos son canalizados. Quiero aclarar que no hay un solo texto de la doctrina salvo donde yo hago comentarios, y lo explicito así, por supuesto. Y para que ustedes se den cuenta, cuando hablo yo, cuando hablan las entidades, hay diferencias en las letras que le van a marcar cuando las entidades están hablando y cuando yo estoy dando un comentario, para que sea una lectura muchísimo más orgánica de lo que ustedes esperaban. Tampoco voy a hacer las cosas como quieren ustedes, sino como San la Muerte quiere que se hagan, ¿sí? Así que Leyes y Regulaciones Espirituales es un compendio de reglas que vos tenés que saber. Haga la tradición que hagas, es decir, sin ser salamortero ya vas a tener más conocimiento de tu propia espiritualidad. Así que ya está, tenés que estar agradecido o agradecida con San la Muerte por este conocimiento que se crea en este contexto, en este continente, sin depender, sin ser una fotocopia mala de algún otro lugar, ¿sí? Las órdenes se fundan en el espíritu a partir de hoy, ¿sí? Porque son leyes y regulaciones espirituales que están disponibles, pero el hombre a veces no las conoce. Siguiente libro del tomo 1. Ley de las almas. Lo hemos hablado esto ya. Ley de las almas les describe la nueva configuración que está expresada en la doctrina unificada y que es opcional, lo quiero aclarar para que no haya malas interpretaciones. Es la ley de almas, el fundamento de la doctrina unificada. Y esta parte del libro es más para los que trabajan con las naciones africanas, Umbanda. De hecho, la doctrina unificada es la quinta ola de la Umbanda. ¿Por qué? Porque no excluye a Yu de la ecuación. Sin embargo, como no hay apropiación cultural, se presenta por primera vez en la historia las jerarquías de Yu en función de sus capacidades manifiestas en diferentes matices. Los sistemas de líneas cambian, los reinos, los pueblos se agrandan y le dan cabida a muchísima gente que tiene Ishu y Pombayira, incorpora
tiene experiencias complejas, pero tiene problemas para encontrar el lugar indicado. No porque los lugares sean malos, sino que hay personas que son conflictivas, son calamitosas con sus entidades. Este libro otorga un poco de paz a esos espíritus que están atrás de esta gente. Prácticamente esta parte del libro está escrita para los muertos, no para los vivos. Explica la nueva configuración. En la doctrina unificada, nuestro esquema es 7 reinos, 9 líneas, 9 pueblos. Más o menos para que tengan una idea. Sin embargo, de todo esto vamos a empezar a hablar porque yo voy a empezar a dar enseñanza oral. Y ustedes van a tomar nota de eso. Y van a escribir su propia doctrina unificada acorde a la enseñanza oral. Con esto presento mi respeto a todos los engungunes, a todos mis ancestros y a los ancestros de todos los que practican naciones africanas. Esta es una labor de amor para el quimbandero, para el que lucha y fragua con Eshu y levanta la bandera. Y los que me conocen saben que mantengo esta línea de conducta. Esta es una devolución por toda la ingratitud que el pueblo de Eshu y la nación de Quimbanda ha recibido durante muchos siglos. En sí no es una iglesia en particular, es una cultura. Cómo transferir estas bendiciones a un mundo más amplio para que Eshu llegue más lejos y el ecosistema de las tradiciones religiosas no sean ni adulteradas, ni nadie les robe nada, sino que les dé un nuevo sistema de ley de almas para la administración de sus pueblos, completamente habilitado y basado en fundamentos. De eso se trata esta parte del libro. Es una devolución, ¿sí? Una devolución a todo lo que yo aprendí de los espíritus y de muy pocas personas. Porque tanto ellos como ustedes saben que yo no he tenido maestros humanos y no lo pueden terminar de entender. No lo pueden terminar de entender porque todavía no les pasó de tener maestros no humanos. Y cuando descubrís a un verdadero maestro no humano, sea un espíritu muerto a través del santo o a través de otra entidad, sea cual sea de cualquier panteón, descubrís la independencia que el espíritu tiene cuando quiere encontrar la solución a tus problemas. Porque vos también sos tu espíritu, tu alma y tu cuerpo. Y el espíritu trabaja para que sea mejor tu vida. Y a veces vos le impedís que así sea. Empezamos con el conocimiento. Pero de esto vamos a hablar en el próximo programa, que es el próximo programa donde se inicia culto a la muerte en la doctrina unificada, las leyes regulatorias, y voy a empezar a dar una suerte de tradición oral que ustedes van a tener que tomar nota a mano alzada. Hay gente que me viene a preguntar si su santo está enojado. Y si hiciste muchas cosas malas, claro que está enojado. Se supone que esto se debe usar para ayudar a otros, no para lastimarles. Eso no significa que no debas saber cómo defenderte y cómo contragolpear a cualquiera que se te pare de mano. Por lo cual, corolario, la ley de las almas es la nueva configuración 7x9, no más 7x7, ¿sí? Y después en el tomo 2 van a entender, pero más que nada es mi devolución honesta dentro de la doctrina unificada para todos los espíritus de todas las naciones, ¿sí? Y espero que les sirva para evolucionar espiritualmente tanto a sus hijos, Eufilios. Quinto y último libro. La información de cómo comenzó todo está superpuesta. Es decir, la información de cómo empezó este universo o cómo llegó a existir la existencia está documentado en todas las cosas, dado que este es un universo holográfico, es decir, todas sus partes contienen todas las partes de información de toda la estructura, así que si falta una parte no importa, se reemplaza inmediatamente. La doctrina unificada es puramente holográfica, contiene toda la información necesaria, te falte o no te falte alguno de los preceptos, los otros van a completar la información que te falta. Una cosa que recomiendo fuertemente para practicar la doctrina unificada es, vos las cosas que tenés que saber, las vas a saber cuando necesites saberlas, ni antes ni después. Con esto en mente reducís al 50% tu ansiedad de resultados. La doctrina unificada se basa en resultado tácito y la documentación de los mismos y el compartirlo con nosotros, por supuesto, a través de un email, ¿sí? A través de los años. Esto no va a suceder ahora, va a suceder más adelante. El último libro de las octavas, ¿sí? Dentro del tomo 1, explica el origen de las cosas. Es bastante parecido a lo que podríamos entender como el Zinzún cabalístico, pero introduce nuevos elementos que hacen más compleja la ecuación de lo que la cábala a veces pudiera presentarlo como simplicidad. Es un libro que explica la belleza de cómo están confeccionados
los árboles de la existencia, los igulim, si lo querés ver en forma de anillos, ¿sí? De adentro hacia afuera, de abajo hacia arriba, como quieras vos. Nosotros en general, para explicar esto, utilizamos un cubo. El cubo, ¿sí? Es la herramienta que nosotros vamos a necesitar para practicar la doctrina unificada. Necesitamos un cubo perfecto, puede ser un Rubicón, puede ser lo que vos quieras, ¿sí? Ya en próximos videos voy a ir mostrando estas cosas. Lo único que necesitamos es un cubo, ¿sí? ¿De qué material tiene que ser? De cualquier material. Puede ser de juguete, puede ser, como dije, un Rubicón, puede ser un cubo de yeso, puede ser un cubo de piedra, puede ser un cubo de oro. Grande, chico. El tamaño puede ser un dado liso, sin caras, ¿sí? Pero tiene que tener 6 lados. Necesitamos un cubo para trabajar. Si no, no podemos trabajar. Por lo cual vas a tener un mapa de inicio para empezar a practicar la doctrina unificada si querés realmente hacer magia. Pensé al principio, cuando empecé a terminar de compilar la obra, me di cuenta, ¿sí? Junto con Mariela, que iba a ser imposible publicarla toda junta. No hay manera. No hay forma, porque los detalles que tiene cada porción, es decir, vos tenés un pedazo así de doctrina y un pedazo así de explicación, porque todo esto está ofuscado a propósito para que vos no comprendas. ¿Y por qué sos así? Porque te tiene que costar. Si no te cuesta, no sirve. Por lo cual, la doctrina unificada da inicio a la era de la ofuscación. Es decir, tenés el qué, casi el misterio resuelto de entrada, ahora tenés que ir por ese misterio. Ya sabés de entrada a dónde tenés que ir. Ya sabés cómo funciona el sistema. Ya entendés el lenguaje que crea universos. Tenés un santo que te protege día y noche para preservar ese conocimiento, que te lleva a dónde en definitiva.